Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a Templo Betel. Damos gracias a Dios en este día por su bondad, su misericordia, hermanos, pero también estamos siguiendo orando por lo que está pasando en estos días, hermanos, mucha aflicción, mucho dolor. Hermanos, estamos orando para que el Señor consuele, fortalezca, alivie, sane, libere. Hermanos, cualquier sea la necesidad de la iglesia, y no solo la iglesia, sino nuestros familiares, nuestros amigos que están pasando tiempos difíciles en estos días, hermanos, no cesamos de orar, hermano. El Señor nos pide que sigamos orando, hermanos, y todavía estamos confiando, hermanos, que lo que está pasando, aunque sea la voluntad de Dios, siempre hay algo, hermanos, que nos anima a acercarnos más a Él, hermanos, a través de oración, de lectura de la Biblia, hermanos, preocupándonos los unos por los otros, hermanos. Y sigamos orando, Templo Betel, sigamos orando, y el Señor, hermanos, Él es el que fortalece nuestras vidas. En este día tengo un pensamiento que deseo depositar en sus corazones en este día, que la palabra fortalezca, que la palabra levante, restaure. Hermanos, el Señor la sabe por la cual envía a nosotros, hermanos, y vamos a seguir orándole a Él y pidiéndole a Él. En este día vamos a hablar del tema de la esclavitud a hijos, de la esclavitud a hijos. Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, dice, hermanos, de la siguiente manera: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Señor, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, o ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, que venga a hablar a nuestras vidas, fortalecer vidas, corazones. Señor, tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Háblanos en este día, Señor, y bendice, sana, libera, restaura, levanta, Señor, sana, consuela, Señor, tu pueblo, Señor, tus hijos. En este día te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, aquí tenemos el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, amén. Y en estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, está describiendo ese cambio, hermanos, que ha sucedido en nuestras vidas. Es un cambio, hermanos, radical que se ha efectuado en nuestras vidas, hermanos, a través de nuestra conversión al Señor. Cuando nos convertimos, hermanos, ese proceso ha sido radical en nuestras vidas. Amén. Hemos pasado de un estado de esclavitud a un estado de hijo. Y ahorita vamos a estar hablando, hermanos, como el apóstol Pablo, hermanos, nos lo dice de una manera muy hermosa. Hemos pasado, hermanos, de ser esclavos de pecado, hermanos, a ser hijos de Dios. Amén. No hay cambio más radical, hermanos, que nos pueda suceder, hermanos, en esta vida. Que nos pueda suceder, hermanos, en este caminar. Hermanos, el ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Hemos, dice Pablo, pasado, hermanos, de servidumbre a ser libres. Libertad. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ser alejados, hermanos, de Dios, hermanos, a ser aceptados por Dios. Amén.
Además, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos, que no solo nos hemos convertido, hermanos, en hijos de Dios, sino también, hermanos, y esto es lo glorioso, hemos heredado riquezas en Dios, hermanos. Somos herederos de las riquezas abundantes de Dios, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de esto, amén. Lo que Dios ha hecho contigo, hermano, lo que Dios ha hecho conmigo, aleluya, es una obra, hermanos, de amor. Es una obra de misericordia, aleluya. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermanos, para que seamos llamados hijos de Dios, amén. No solo nos hemos convertido en hijos, sino que también hemos heredado, hermanos, una vasta herencia. Una herencia grande, una herencia hermosa, una herencia gloriosa, hermanos. Hemos heredado en Cristo Jesús, aleluya. Hemos sido transformados, hermanos, de un estado de bancarrota. Estamos vacíos, hermanos. Bancarrota espiritual a un estado, hermanos, grande. Hermanos, al heredar, hermanos, herencia, hermanos, en Cristo Jesús. Hemos pasado de ser, hermanos, quebrados, como dice la palabra, o sin nada, hermanos, a ser beneficiarios, hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. Amén. Hermanos, es importante entonces al estudiar en este día, hermanos, ¿por qué, hermanos, ha acontecido esto en nuestras vidas? ¿Por qué hará, hermanos, esto a nosotros poder apreciar, hermanos, más nuestra salvación? En veces no entendemos, hermanos, lo que Dios hizo con nosotros, pero cuando vamos a la Escritura y entendemos esa herencia en Cristo, hermanos, podemos nosotros, hermanos, apreciar, aleluya, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuanto más reconozcamos, hermanos, este cambio drástico en nuestras vidas, de ser convertidos de esclavos a hijos, más vamos a atesorar, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, ese sacrificio, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hermanos, si el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas fue un cambio pequeño, un cambio mínimo, entonces tendremos un mínimo afecto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando realizamos qué grande fue este cambio, vamos a atesorar nuestra gran salvación y vamos a realizar también, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Amén. En estos 7 versículos que hemos leído, hay 3 cosas, hermanos, que queremos, hermanos, estudiar en este día. 3 puntos principales, hermanos, que podemos mirar, hermanos, en estos versículos. Los primeros 3 versículos que hemos leído, hermanos, nos dice lo que éramos antes de conocer a Cristo, hermanos. En los versículos 4 y 5 nos dice lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Primero lo que éramos, lo que Dios hizo con nosotros, y el versículo 6 y 7 nos va ahora a enseñar lo que ahora, hermanos, vamos a hacer en Cristo Jesús. ¿Dónde éramos? ¿Qué es lo que hizo? Y ahora lo que somos, hermanos, en Cristo Jesús. Primeramente, hermanos, dice la Biblia que éramos esclavos. Ahí nos dicen los primeros 2 versículos. Lo primero que nos dice es lo que éramos. Claramente dice que éramos esclavos. Esta fue nuestra pasada condición. En estos primeros 3 versículos nos dan a conocer lo que fuimos antes de ser, hermanos, llevados a donde estamos ahora. Amén. Lo que somos ahora. Miren lo que dice los primeros 2 versículos, hermanos. Si da una ilustración, una parábola, hermanos, en el versículo 3. Primero nos dice una parábola, los primeros 2 versículos, y luego el versículo 3 nos da la aplicación de esa parábola, sino como Cristo, hermanos, enseñaba, cuando hablaba por parábola, hermanos, la gente la entendía las parábolas porque las hacía semejanza a los oficios o la vida de ellos.
Pero cuando llegaba a los discípulos, Él les enseñaba la enseñanza, hermanos, espiritual de esa parábola. Miren lo que dice Gálatas 4, 1, 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No hay diferencia, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo, hermanos, está enseñando una ilustración de un niño pequeño. Un niño, hermanos, que un día se va a convertir en heredero, hermanos, de la herencia de su padre. Amén. Pero hoy mismo dice el apóstol Pablo que no es mayor de edad. No tiene, hermanos, la edad. Es un niño, está pequeño. Al momento es demasiado inexperto. No tiene experiencia, hermanos, para recibir una vasta herencia de su padre. No podrá saber manejar esa herencia, hermanos. Hasta el día que el padre se lo dé, hermanos, debe de tener ya la edad. Entonces, entre tanto que es niño, hermanos, no se da cuenta, hermanos, ni pasa por su mente lo que él va a recibir un día en el futuro. Pero un heredero es aquel que recibirá una herencia, hermanos, futura. Siempre y cuando, hermanos, el heredero sea un hijo. Amén. Entonces, mientras esta persona sea niño, dice Pablo, no hay diferencia entre él y el esclavo. Aunque el niño, como dije, un día va a ser dueño de todo. Un día va a tener posesión de toda la herencia del Padre. Aquí está escrito, hermanos, el testamento del Padre. Amén. Todo lo que va a recibir un día el niño. Amén. Legalmente es dueño de todo, solo que no ha, hermanos, cumplido la edad. No ha tenido la edad. Es un futuro heredero. Este niño todavía no sabe, hermanos, la diferencia entre un billete de $1 y $10 o de $100. Hermanos, no tiene la experiencia, no sabe la diferencia. Por esto dice que está bajo guardianes y administradores. Le están enseñando, le están aconsejando. Hermanos, está en la escuela todavía el niño y se le está enseñando. Cuanto más rico el padre, hermanos, más siervos tienen. Y dice que tiene guardianes y tutores. ¿Por qué, hermanos? Porque el padre más rico sea, más ocupado, hermanos, está en los asuntos, hermanos, de sus vastas propiedades, de sus vastas posesiones, hermano. Y por esto delega, hermanos, el padre responsabilidad de criar al niño bajo tutores y administradores. Entonces, estos tutores y encargados, hermanos, están responsables del niño. Son responsables del niño, que dice, hasta la hora señalada por el Padre. Lo que dice Pablo. Miren, esa es la ilustración. Eso es lo que llamo la parábola. El versículo 3 nos da, hermanos, la aplicación. Entonces, dice, hermanos, nos da esa transición de la ilustración humana, hermanos, a la aplicación espiritual. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice el versículo 3, explica lo que en los primeros 2 versículos habló. Dice, esta explicación espiritual que declara dónde estábamos nosotros antes de ser convertidos. Amén. Antes de entrar al reino. Pablo habla, hermanos, sobre el tiempo que estuvimos perdidos. Eso es lo que la aplicación espiritual. El tiempo que estábamos separados de Dios y alejados de Dios. Miren, así nos dice el versículo 3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, amén, usted y yo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo nos dice que mientras éramos niños, estábamos en cautiverio. Es lo que dice. Perdón. Estábamos bajo el sistema, hermanos, de este mundo. Dice, bajo los rudimientos de este mundo. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de la oscuridad. Éramos hijos de ira. Teníamos a Satanás por padre, éramos niños y estábamos esclavizados. Esta servidumbre habla de, hermanos, de la esclavitud espiritual.
Dice, hermanos, Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado está, hermanos, como estilo de vida. Todo aquel que practica, hermanos, el pecado es esclavo del pecado. Y Pablo, hermano, lo está declarando a los Gálatas. También a los romanos en el capítulo 6 les dice, hermanos, ustedes eran esclavos del pecado. Y mira, ahí en Gálatas 6, hermanos, el apóstol le dice. Entonces, hermanos, esto es lo que todos éramos antes, hermanos, de entrar al reino de Dios. Esto es lo que antes éramos, hermanos, de ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Eso es lo que éramos, hermanos, antes de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Éramos esclavos de este mundo de pecado. Hermanos, y la herencia aún no se nos había dado porque éramos hijos de tinieblas y vivíamos bajo las fuerzas, hermanos, y los rudimientos del mundo. El mundo, hermanos, aquí significa, hermanos, el sistema mundial, hermanos, ese sistema que está en contra de Dios. Es anticristo ese sistema. El mundo aquí es un sistema, hermanos, que está en contra de lo que Dios es. O anticristo, como dije, este mundo es contra la verdad de Dios. Aquí es donde nosotros estábamos. Aquí es donde habitábamos bajo estas fuerzas espirituales de maldad. Esto es lo que éramos, esclavos. Aleluya. Estas palabras, hermanos, son fuertes, hermanos, pero son reales y son verdad. Aleluya. Pablo quiere traer el punto claro y crítico, hermanos, al oyente. Amén. Quiere que el oyente sepa, hermanos, lo que ha acontecido en la vida del creyente, porque el hombre sin Dios, hermanos, está en un estado crítico, está en un problema crítico, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, que los versículos no se terminaron allí, todavía hay versículos 4 y 5, y ahora nos habla, hermanos, lo que Dios hizo con nosotros. Salvación, nos salvó, éramos esclavos. ¿Qué es lo que hizo? Nos salvó. Aleluya. Esto es lo que Dios hizo, hermanos, como resultado de nuestra esclavitud espiritual al pecado, hermanos. Nos salvó de ese estado. Donde Dios pone ahora en marcha ese plan, hermanos, que Él mismo diseñó. Ese plan, el plan de salvación que Él mismo implementó, el plan de salvación para su pueblo, Templo Betel. El plan de salvación que nos alcanzó cuando escuchamos, hermanos, por fe la palabra, hicimos caso, hermanos, al evangelio. Ese plan de Dios, hermanos, nos alcanzó. Un plan que fue designado por Dios desde el principio del tiempo, hermanos, y ahora lo activa y lo pone en marcha. Miren lo que dice verso 4, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, y tenemos que hacer un poquito énfasis allí. ¿Qué es lo que significa? Tenemos que detenernos para entender. Pablo está hablando del momento, del tiempo preciso en la historia humana que había sido preparado por Dios mismo para entrar a este mundo. Hermanos, en la historia humana, Él, hermanos, se preparó, o Dios preparó para que el Señor, hermanos, entrara a este mundo. Él mismo tomaría, hermanos, un velo de carne, un cuerpo humano para venir a este mundo, hermanos. Era el tiempo perfecto de Dios. El tiempo preciso cuando Jesús entró a este mundo. Este es el momento perfecto del plan de salvación de Dios. Dice, el cumplimiento del tiempo fue el momento perfecto de su venida. Dios ordenó, hermanos, los eventos mundiales, lo que estaba aconteciendo en esos tiempos, hermanos, para que esto estuviera listo, hermanos, y preparado para su venida. Esa venida gloriosa, esa venida maravillosa, aleluya. Pero también lo que nos maravilla es que cómo vino Jesús, el cumplimiento del tiempo. Dice, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. ¿Quién pudiera, hermanos, haber soñado esto? Amén. ¿Quién podría haber concebido este plan de salvación? Hermanos, solo la mente de Dios. Solo, hermanos, la soberanía de Dios podría haber designado este plan tan hermoso, hermanos, que Dios enviara a su Hijo a nacer de una mujer. Amén. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es tan sobrenatural, tan sorprendente, que el Hijo de Dios naciera de una mujer. Amén. Sin embargo, hermanos, esto es lo que hizo Dios. Nacer de mujer habla, hermanos, de la humanidad. Jesús fue concebido, hermanos, en el vientre de María, la Virgen María, y allí estuvo por 9 meses. Amén. Jesús no solo es el Hijo de Dios, también es el Hijo del hombre. Amén. Nació con todas las limitaciones de la humanidad, pero sin pecado. Amén. Tendría hambre, tendría sed, se cansaría, será tentado. Y dice que aún lloró Jesús. Hablábamos el otro día que Jesús lloró. Amén. Y como hombre también murió, y murió en una cruz. Nació de mujer y también nació bajo la ley. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo describe cómo todos hemos quebrantado la ley. Por quebrantar la ley de Dios, el castigo, hermanos, y la maldición de la ley estaba sobre nosotros. Fue dicho, maldito todo aquel que quebranta la ley de Dios. Amén. Todo humano es responsable ante la ley de Dios. Jesús, hermanos, vivió y cumplió la ley. Y Él vivió una vida perfecta y sin pecado bajo la ley. Pero todos los demás no pudimos guardar la ley. Solo, hermanos, el Señor Jesucristo la pudo guardar. Jesús, por su vida perfecta, por su vida santa, Jesús, por ser obediente a la ley, nos ha hecho, hermanos, justicia y ha aplicado esa justicia a nuestra cuenta. Amén. A nuestro favor. Cuando creímos en Jesús, esta justicia se aplicó, hermanos, a nuestras vidas. Aleluya. Y hermanos, es como que si nosotros hubiéramos cumplido una vida, hermanos, santa. Como que si nosotros hemos cumplido una vida perfecta, obediente a la ley de Dios, porque esa justicia, hermanos, fue aplicada a la iglesia. Aleluya. Así es como Dios nos mira ahora, hermanos. Hemos sido justificados por medio de Jesús. Esta es la doctrina, hermanos, de la justificación por fe. Aleluya. Hemos recibido la justicia perfecta de Jesús a través de su vida sin pecado. En Cristo somos salvos y redimidos de la ley. Gálatas 4:5 dice, para redimir a los que están bajo la ley, para que podamos recibir la adopción de hijos. Aleluya. Cuando nosotros estábamos bajo la ley, no teníamos, hermanos, éxito. La ley siempre nos acusaba. La ley siempre nos juzgaba, porque siempre estábamos quebrantando la ley. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Hermanos, el hombre necesita un salvador. El hombre necesita un método de rescate. Aleluya. Estábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza, hermanos. Pero se cumplió el tiempo, hermanos. Y vino Jesús para vivir bajo la ley, para cumplir la ley. Y Él nunca ha quebrantado la ley. Y por ello ahora puede intervenir, hermanos, y salvarnos a nosotros que también estábamos bajo la ley. Aleluya. Y el único modo de ser redimidos de la ley fue por medio de la muerte de aquel que, hermanos, se hizo pecado por nosotros. Ese es el único modo. Aleluya. La palabra de redimir es, hermanos, comprar, adquirir por precio. Jesús nos ha sacado de este, hermanos, malvado sistema mundial.
Amén. Cuando nos salvó, Él nos ha redimido de nuestro estado de esclavitud. El Señor Jesucristo, al venir a este mundo, entró en el mercado, a la supermarket, al mercado de los esclavos, hermanos, que estaban bajo pecado, hermanos, y con su muerte nos compró y nos redimió, amén, a cada uno de nosotros, gloria al Señor, los que estábamos bajo la ley y éramos esclavos del pecado. ¿Para qué? Dice, para que recibiésemos la adopción como hijos, ya no esclavos, sino como hijos. Al redimirnos, nos sacó de esa marqueta, hermanos, de esclavitud, de pecado, y al adoptarnos nos ha introducido, hermanos, ahora a la familia de Dios. A la familia de Dios, aleluya. De la esclavitud a hijos, de hijos de tinieblas a hijos de Dios. Esto es lo que hizo Dios, hermanos. Nos salvó, aleluya. Nos salvó. Amén. Y ahora lo que somos, cuando nos salvó, hijos. Los últimos 2 versículos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estábamos tan lejos de Dios, pero ahora estamos cercanos a Dios. Somos hijos de Dios. Hermanos, y debido a que somos hijos, Dios envió su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora envía, hermanos, su Espíritu, el Espíritu Santo, a vivir en nosotros, a darnos herencia, a darnos premio, a darnos posesiones. Efesios, me gusta lo que dice. Dicen en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Dios nos ha dado la promesa, hermanos, de la herencia. Esto es maravilloso. Tú y yo tenemos una herencia tan vasta, tan grande, tan maravillosa, hermanos, que nos espera en el cielo con el Señor Jesucristo. Una herencia incorruptible que está reservada para nosotros en el cielo. Amén. Que el Señor impacte tu vida, tu corazón, para que tú realices la grandeza, lo grande que Dios hizo en tu vida. Y esto nos ayudará a apreciar más, hermanos, esta salvación tan grande. 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, para mí, para usted. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo final. Y ahora tenemos un nuevo papá, tenemos un nuevo padre. Dice, por eso el Espíritu de Jesús en nuestro corazón clama, Abba, Padre, aleluya. Dios mismo es nuestro Padre, podemos llamarlo papá. Amén. Nadie que no conoce a Dios de esta manera, hermanos, puedes usar este término, Abba, Padre. Amén. Hermanos, para hablar con Dios, el hombre sin Dios solo lo reconoce como el hombre de arriba, the man upstairs. Eso es lo que dice la gente cuando se refiere a Dios, el que está arriba. Amén. No, hermanos, nosotros podemos clamar, Abba, Padre, hermanos, porque ahora somos hijos de Dios. Nosotros somos en la familia de Dios,
Él es Abba Padre, aleluya, para nosotros. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo en estos versículos, que Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones para testificar, hermanos, que le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Hermanos, esta es la máxima seguridad de esta grande salvación. Aleluya. Este es el testimonio interior, hermanos, de Dios en el corazón de cada creyente, que somos hijos de Dios. Yo no necesito convencerte. Nadie más necesita convencerte. Dios mismo, su Espíritu Santo, te convencerá de que eres hijo de Dios, de que eres una hija de Dios dentro de la familia de Dios. Aleluya. El mismo Espíritu nos convenció y nos llamó, hermanos, y el mismo Espíritu que nos convirtió es el mismo Espíritu que nos convence de que pertenecemos a Dios. Aleluya. Dice el americano, I know what I know, what I know, what I know. I know what I know, what I know, what I know. Yo sé lo que sé, lo que sé, lo que sé. Iglesia, yo sé que soy salvo. ¿Lo reconoces? Amén. Nos causa alegría el saber que algunos hermanos están decidiendo convertirse al Señor. Amén. Estamos dando un estudio bíblico y han pedido, hermanos, el bautismo. Oren, hermanos, sigan orando, que la palabra siga haciendo impacto, hermanos, en ellos. Amén. Dios también los quiere recibir parte de la familia de Dios. Muy pronto estaremos celebrando bautismos. Amén. Cuando Dios nos justifica, cuando Dios nos perdona nuestros pecados por el bautismo, venimos a ser hijos de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no sois esclavos, sino hijos de Dios, y como eres su hijo, Dios también te ha hecho heredero de la vida eterna. La vida eterna. De esclavos a hijos. Y de hijos, hermanos, por ser hijos, la vida eterna con Cristo. Amén. Nuestro espíritu en estos tiempos anhela. Amén. Hermanos, soñamos, hermanos, de ese día, de ese advenimiento. Hermanos, el Señor cuando nos levante, hermanos, enjugará nuestras lágrimas el Señor. Ya no más sufrir, ya no más llanto, hermanos. Todo esto que estamos mirando. Amén. Hermanos, un día aquellos que son hijos de Dios recibirán finalmente, hermanos, esa consolación allá en el cielo cuando estemos con el Señor. Templo Betel, seguimos orando por ustedes. Seguimos pidiendo a Dios por ustedes. Los que están enfermos, amén, ahí donde nos están escuchando, estamos orando por ustedes. Aquellos que están sufriendo por la pérdida, estamos orando por ustedes. Tengan fe, tengan confianza. El Señor enjugará nuestra lágrima un día, hermanos, y estaremos siempre con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este grande obra que has hecho nosotros, Señor, de la esclavitud a ser hijos, Señor, y nos has dado herencia, Señor, herencia de la vida eterna, Señor. Oh, te alabamos y glorificamos, Señor. Pedimos todavía por los que están sufriendo, doliendo, Señor, que tú extiendas tu mano grande y sanadora sobre ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga.